Hola, bienvenidos a una nueva sesión del proyecto Vocación Científica. En esta oportunidad está con nosotros María Belén Camarada. María Belén es doctora en Ciencias Exactas, proviene de la especialidad de Química y es profesora en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola María Belén, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola José Luis, muchas gracias por la invitación, todo bien por acá y encantada de estar en esta entrevista. Excelente, María Belén. María Belén, ¿qué tal te parece si comenzamos con la pregunta más importante del proyecto, que es ¿cómo se desarrolló tu vocación por la ciencia? Uh-huh. La verdad, yo creo que esto partió cuando era bastante pequeña. Tuve la suerte de contar con ambos padres en mi crianza. Y por un lado, mi papá viene desde el ámbito científico, él es una persona súper activa en el área de inventar soluciones. Es ingeniero. Entonces, desde pequeña estuve involucrada en el trabajo que él hacía y siempre fui muy curiosa. Entonces, él también me incentivaba a participar de sus actividades y también me ayudaba a resolver mis preguntas. Y por otro lado, mi mamá también es del ámbito científico, mi mamá es matrona y también siempre, tanto a mí como a mi hermano, nos incentivaba a tener un razonamiento lógico y también tratar los temas con mucho juicio, de manera que también nos hiciéramos preguntas y también súper dispuesta a contestarnos todo lo que nosotros les preguntábamos. Y en tercer lugar, creo que algo súper importante para mí fue contar con muy buenos profesores en el colegio. Yo soy del sur de Chile, estudié en el Colegio Alemán de Puerto Varas y conté en esos años en que estudié, tuve muy buenos profesores que nos incentivaban a inventar, a explorar, a crear, y eso con nuestros compañeros nos animaba mucho a seguir en el ámbito científico. María Belén, en determinado momento decidiste estudiar química. ¿Por qué decidiste química y no otra carrera? La verdad es que creo que partió porque me gustaba mucho, era un área que a mí siempre desde pequeña me gustaban mucho las matemáticas, entonces me gustaba, primero pensé en estudiar algo como así, como astronomía, física o matemática, pero de ahí me apasionó bastante la química porque veía un punto de conexión entre el área más de elementos químicos y reacciones y la parte matemática. Entonces, por ese lado me entusiasmó estudiar licenciatura en química, que si bien no era, por lo menos cuando yo estaba estudiando en mi colegio, no era tan común estudiar programas de licenciatura o programas de ciencia pura, fue una decisión para mí bastante acertada, que creo que quizás mis padres no entendían muy bien cuál era mi motivo de selección del tópico de mi carrera, pero la verdad es que creo que jugaron esos puntos dentro de la decisión de estudiar química. Y además, por supuesto, la formación de mis profesores, que eso influyó siempre. Ahora, más adelante decidiste hacer un doctorado. ¿Por qué continuar la carrera científica? Sabes que yo siempre entré a la licenciatura con el objetivo de graduarme en un doctorado. No, nunca lo pensé como quedarme como licenciada en química o química, que existe el título profesional de químico, sino que siempre me imaginé haciendo investigación desde que estaba en el colegio. Me imaginaba trabajando en un laboratorio de investigación y quizás también haciendo docencia. Entonces, para mí era súper claro que tenía esa motivación de entrar en un doctorado desde el primer año, y creo yo que no entendía muy bien lo que era un doctorado en esa época. Después me fui dando cuenta que claro, no era tan fácil esto de hacer investigación y ser feliz haciendo solo investigación y pertenecer a una universidad, sino que hay que trabajar duro y que es un área bastante competitiva también.
¿En qué momento te sentiste científica? Tú me preguntas como la primera instancia en que recuerdo haberme sentido científica. Exactamente. Uy, me acuerdo, debo haber tenido como 12, 10, yo creo que 11 años más o menos, 11, 12 años, y estaba con mi papá y mi papá estaba arreglando un computador. Y para mí fue algo tan importante porque estaba removiendo las piezas internas del computador, había sacado la placa madre y me empezó a explicar un poco qué era cada cosa en el computador y yo la verdad me sentía como investigando en un experimento de la NASA, como que no, era algo como que no me había esperado y me sentí como claro, ayudando a mi papá en solucionar un problema que, que al principio no lo tenía muy claro, que quizás teníamos unas hipótesis relacionadas con el estado del computador. Y eso yo creo que fue mi primera experiencia como de sentirme científica, a pesar de que estaba muy pequeña. Ya, ¿y formalmente te sentiste científica cuándo? ¿Cuando terminaste tus estudios de licenciatura, entre la Sí. licenciatura y el doctorado, después del doctorado, ya trabajando como investigadora? Yo creo que me sentí científica desde el primer momento de la carrera de licenciatura. Como te decía, en el colegio nos incentivaban mucho a hacer investigación, a hacer un trabajo científico. Entonces, por ese lado yo ya entendía lo que era plantear una hipótesis, tener un objetivo, una conclusión de un experimento. Entonces, cuando entré a la licenciatura, sobre todo cuando estábamos haciendo experimentos en el laboratorio con mis compañeros, ahí creo que desde el primer día ya me sentía científica. Comentaste que tu papá es ingeniero, que tu mamá es Ujú. patrona, que te llamaba la atención la astronomía. ¿Esos otros intereses se han mantenido a lo largo de tu vida? ¿Te ha llamado la atención algo aparte de la química? Sí. Sí, la verdad es que no fue, a ver, dentro de las decisiones que tuve que tomar cuando postulé a licenciatura en química, como te decía, puse también una opción de estudiar astronomía, si es que no quedaba en química, y a mí siempre me ha gustado mucho el arte. En el colegio me gustaba mucho pintar, crear, pintar con óleo, con acuarela. Entonces, mi segunda opción era arquitectura. Durante la carrera de licenciatura en química tuve la oportunidad de tomar asignaturas dentro de la universidad, que eso es muy bueno dentro de mi universidad, que no estaban relacionadas realmente con la química o la ciencia exactas. Entonces tomé, por ejemplo, cursos de autobiografía, de escritura, de acuarela. Y ahora, durante el año pasado y este año, la universidad tiene unas convocatorias destinadas a fomentar la relación entre la ciencia y el arte. Entonces, el año pasado me adjudiqué un proyecto junto a los alumnos que pertenecen a mi laboratorio para investigar el mundo de la cerámica, los colores en la cerámica y explicar todo eso desde el punto de vista químico. Y ahora estamos trabajando también con chicos de mi laboratorio en el desarrollo de cristales que también se pueden hacer en cerámica y también estudiarlo y explicarlos desde el punto de vista químico. Entonces no he dejado nunca de pintar y quizás eso al final lo dejé como un hobby, pero ahora creo que lo estoy retomando y logrando afianzar esa relación y ese interés que yo siempre he tenido de el arte, de la creatividad plasmada en alguna obra con la ciencia. Qué bueno que lograste integrar tus otros intereses también con lo que Uh-huh. haces. María Belén, me gustaría conocer tu definición personal de qué es un científico. Para mí un científico o una científica es una persona que puede aportar a la sociedad con soluciones innovadoras
para diferentes problemáticas. Es alguien que puede ayudar a las personas mediante su investigación y las respuestas que pueda ir encontrando. Quizás no siempre terminar en un producto, pero con pequeños avances ir aportando en el progreso del conocimiento para ayudar a las personas. ¿Necesariamente el científico es profesional? ¿Perdón? ¿Necesariamente el científico es un profesional? No necesariamente. Creo que hay muchas personas que se han dedicado a estudiar, que les apasiona investigar y que si tienen las herramientas necesarias, evidentemente pueden hacer investigación, sí. ¿Y la ciencia qué sería para ti? Uy, la ciencia para mí es algo, yo creo que es mi motor del día a día, es algo súper importante que me apasiona descubrir lo que hay detrás de la ciencia. Es un mundo con muchas incógnitas, pero que con el trabajo de científicos se pueden ir develando y eso es muy entretenido para mí. María Belén, ¿cuáles características de ti crees que permitieron que tú te hayas podido dedicar a la ciencia? O dicho de otro modo, ¿crees que haya características que puedan identificarse para ver un perfil del científico a edad temprana? Yo creo que está relacionado con el interés. De partida te tiene que interesar este mundo. Okay. En segundo lugar, no quedarse con las respuestas que nos pueden dar, sino que ir un poco más allá, ir develando por nosotros mismos y tratando de aclarar las preguntas que queremos. Y por otro lado, creo que, aparte de tener una formación en ciencias, por ejemplo, matemáticas, química, física, que son más ciencias como ciencias duras, como se les conoce, creo que también hay que tener tolerancia a la frustración y estar preparado también para un mundo bastante competitivo, que es el ambiente científico actual. Y en el caso de las mujeres también es diferente, yo creo, al caso de los hombres. En el caso nuestro también tenemos que estar preparadas como quizás a un ambiente no muy amable con nosotras siempre. Son de repente barreras que se van produciendo y que tal vez yo no las tenía claras, yo no las tenía claras cuando comencé la licenciatura y cuando terminé el doctorado. Justamente quería tocar ahora esos otros aspectos de la ciencia. Tú has vivido, por lo que entiendo, situaciones de discriminación por ser mujer en la ciencia. Sí. Me ha tocado un par de veces en que, por ejemplo, en reuniones no hay una mesa con hombres y una mesa en que me apartan a mí, donde me sentaba yo generalmente como mujer sola, o que no me dirigen la palabra, o que mis argumentos no son tomados en cuenta. Pues a veces me ha pasado que un hombre dice lo mismo que yo acabo de decir, pero, sí, él tiene razón. Yo creo que esas son las situaciones que recuerdo ahora, que he visto que hay diferencia. Aparte de esto, ¿has vivido alguna barrera a lo largo de tu vida que en ese momento te haya hecho pensar, yo no quiero continuar en esto? Sí, la verdad no ha sido fácil desde el primer momento, porque como te decía, yo soy del sur. Entonces me vine como a los 17 años a vivir sola a Santiago. En ese minuto tampoco tenía muy claro, lo veía como una aventura, pero estar sola a esa edad, lejos de los padres, no tener un apoyo familiar, la verdad es que es bastante complejo. Y ahí se tienen que hacer redes de amigos que te puedan ayudar. Pero sí, en el primer año de la carrera me quise devolver a mi casa porque extrañaba mucho y sobre todo el apoyo de mis padres. Esto de
aparte de hacerse cargo uno de las tareas diarias, como compras, alimentación, qué sé yo, administrar dinero, que uno no está tampoco acostumbrado a administrar los fondos para sustentarse. Junto a eso está el estrés también de entrar a la universidad, que es algo totalmente nuevo, entonces no fue fácil, pero aún así seguí adelante. Y en el doctorado también hubo momentos en que también quise retirarme, porque es un viaje que para mí creo que tuvo altos y bajos, y a veces lo sentí como que no terminaba o que no iba a poder terminar, pero aún así uno siempre logra encontrar apoyo y salir adelante. Y en mi trabajo, en investigación, tampoco ha sido fácil. O sea, de pronto ser mujer en un ámbito que es netamente, y por lo general son muchos más hombres, también genera ciertas problemáticas. Y eso también de repente me ha hecho cuestionarme si seguir o no, que ahora estoy en un muy buen ambiente de trabajo donde estos temas son recurrentemente hablados y que me reafirma que las decisiones que tomé en el pasado de seguir adelante fueron las correctas. María Belén, para trabajar una hipótesis personal, ¿sientes que los medios de comunicación y sus contenidos tuvieron alguna influencia en el desarrollo de tu vocación? La verdad es que no recuerdo una instancia en que los medios de comunicación me hayan impactado. Sí recuerdo los programas del gobierno de Explora, en esa época CONICYT, que ahora se llama ANID. Explora CONICYT tenía programas regionales donde incentivaba a los profesores y a los alumnos a hacer desafíos científicos, a hacer proyectos de investigación y luego participar de ferias científicas con otras instituciones de la región. Y eso lo recuerdo con mucho cariño y también como una experiencia que me motivó aún más a seguir los proyectos y las inquietudes que nosotros teníamos con nuestros compañeros. ¿Crees que hay un sistema estructurado, bien organizado, transgubernamental, transinstitucional, que fomente y cuide las vocaciones? Creo que no. Pueden haber algunos programas, pero no me parece que haya un programa gubernamental quizás en que sea sostenible en el tiempo. Quizás han sido iniciativas, y como te decía, estos programas de exploración científica gubernamental que apuntan al desarrollo de la ciencia, a incentivar a jóvenes a participar de la ciencia, pero no sé si están desde el punto de vista vocacional. María Belén, antes comentabas que entre las características del científico tenía que tener interés en el área de las ciencias, pero nombraste las ciencias duras. ¿Cuál es tu opinión de la investigación dentro de las ciencias blandas? La mejor. La verdad es que lo llevé a mi área, que es en la que yo tengo experiencia, pero las ciencias blandas, por supuesto que es investigación. De hecho, la filosofía es la madre de todo el quehacer que nosotros hacemos como científicos. Entonces, te puse un ejemplo de lo que yo hago, pero evidentemente sí o sí necesitamos ciencias blandas para seguir investigando y avanzando en todo ámbito del conocimiento. ¿Por qué vale la pena, María Belén, estudiar química? Y posteriormente, ¿por qué vale la pena dedicarse a la investigación científica? Porque todo es química, porque todo a nuestro alrededor tiene que ver con átomos, con reacciones. Es un mundo fascinante con el que uno puede comprender lo que está pasando alrededor. Eso, por lo menos a mí, me motivó a estudiar química. Y la segunda pregunta, perdón, era... ¿Por qué vale la pena dedicarse a la investigación científica?
Vale la pena dedicarse a la investigación científica si eres alguien que te apasiona el conocimiento, que te apasiona conocer y encontrar respuestas en lo desconocido. Creo que dedicarse a eso hace a una persona muy feliz. De hecho, yo siempre lo digo, yo cuando voy a la universidad a hacer proyectos de investigación y también a hacer docencia, que es algo de un académico en la universidad que es un PAC, es científico y además docente, para mí no es un trabajo. Lo veo como una pasión, como algo que hago con mucho entusiasmo y lo disfruto. ¿En este momento estás trabajando en alguna investigación, María Belén? Sí. ¿Podrías comentar? Bueno, yo trabajo en el laboratorio de materiales funcionales. Trabajo con alumnos de pregrado y de posgrado. Somos aproximadamente de un equipo de 10 personas y tenemos diferentes investigaciones. Una de las primeras investigaciones que comenzamos como grupo es el área de los catalizadores de nanopartículas. Trabajamos en una nanotecnología y esas nanopartículas nosotros las utilizamos como catalizadores en combustibles que se utilizan en propelentes sólidos compuestos, que es el combustible de los cohetes en el área de aeronáutica y aeroespacial. Entonces, hemos tenido proyectos relacionados con el Ejército de Chile, con el Ejército de Estados Unidos, con el Gobierno de Chile, y dentro de esta área seguimos trabajando como equipo. Por otro lado, tenemos una colaboración desde hace varios años con un equipo, un investigador de China, donde estamos desarrollando nuevos sensores basados en técnicas electroquímicas para detectar contaminantes, para detectar, por ejemplo, gases también que pueden ser nocivos. Y también hemos trabajado en el área de la biomedicina. El año pasado terminamos un proyecto también con nanopartículas, que eran nanopartículas de cobre, para nuevas soluciones relacionadas con apósitos. Entonces la idea fue generar un prototipo que tuviera estas nanopartículas de cobre para disminuir las heridas infectadas en pacientes que tenían heridas crónicas. Entonces fue un estudio bastante interesante y para mí me significó ver de forma tangible el efecto que nosotros podemos tener como investigadores al impactar, por ejemplo, a un paciente que llevaba 20 años con una herida que no cicatrizaba y que con este apósito lo pudimos ayudar. Y además, ahora estamos también investigando en el área de los rayos X, de la atenuación de rayos X, porque muchas veces el personal que trabaja con estas técnicas, los tecnólogos médicos, por ejemplo, utilizan delantales que son de plomo y eso puede a la larga generarles un impacto negativo en su salud. Y por lo mismo estamos investigando nuevamente con nanopartículas soluciones que puedan llevarnos a materiales que protejan de la misma forma que el plomo, pero que además sean más livianos y más flexibles. Y para eso tenemos una interacción con la Facultad de Física de mi universidad. Muchas gracias, María Belén, por contarnos acerca de las investigaciones. Ya para cerrar, me gustaría saber si hay algo que tú quieras agregar acerca de tu vocación que no hayamos comentado. No, creo que estuvo todo. Bueno, entonces nos despedimos de esta sesión del proyecto Vocación Científica. Yo soy José Luis Pérez Quintero y los invito, si les gustó el video, a darle like, a compartirlo, a dejar algún comentario si tienen alguna duda. Hasta una próxima ocasión. Chao. Chao, José Luis, gracias.